Bienvenidos a este nuevo episodio de la Iglesia Unidos en su nombre. Te pedimos que te quedes a continuación para escuchar la palabra de hoy. Muy bien, de vuelta yo. Quería estar en todas de luego. La bienvenida. No sé cantar porque si no capaz también estaba con los chicos. Qué hermoso que es poder compartir este tiempo, como arrancábamos y decíamos, qué lindo es como familia, como hermanos en la fe. Y cada momento, cada fin de semana que nos convoca el Señor para hacerlo, es un momento de gratitud, un momento que muchas veces no le damos la dimensión que realmente tiene. Muchas veces pasa a ser parte de nuestra rutina, como si fuera ir al trabajo o cumplir con un momento específico de nuestras obligaciones semanales, mensuales, anuales. Pero es recordarnos mutuamente que lo que estamos haciendo es porque hay algo que teníamos en común y que tenemos en común. Teníamos en común de que cada uno de nosotros andaba errante por esta vida y todos necesitábamos un Salvador. Y lo que tenemos en común hoy día es ese Salvador que se entregó. Nadie lo mató, nadie lo secuestró, Él se entregó para que hoy vos y yo tengamos vida y vida en abundancia. Una vida plena como se nos predicaba el sábado pasado, para que retomemos y tengamos en cuenta lo que hemos estado hablando. Hoy les voy a pedir que los que han traído su Biblia, espero que sea el 100% de los que estamos acá, los que son nuevos están perdonados. Pero vamos a ir a la primera carta de los tesalonicenses, versículo 1. Vamos a estar leyendo, yo voy a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Capítulo 1, versículo 2 al 9. Yo voy a leer en esto, pero vamos a hacer énfasis en dos versículos, que es el 4 y el 5, pero para que podamos leer de qué se trata y entender. Voy a retomar un poco la última vez que a mí me tocó estar acá arriba. Yo prediqué y comencé predicando de los primeros 3 versículos de esta carta de los tesalonicenses. Es una carta que Pablo escribe a un grupo de cristianos que estaba pasándola mal. Y no como quizá por ahí se nos puede ocurrir a nosotros, mal económicamente. No, estaban siendo perseguidos por su fe. Estaban algunos pasando pobreza, algunos estaban en soledad, pero realmente había alboroto en el lugar donde estaba, había lío y no los querían mucho. Pero Pablo los anima en esta carta y va a seguir hablando y demostrando este afecto que Pablo les tenía. Dice lo siguiente: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Hasta ahí, hasta el versículo 8 vamos a leer. Y
antes de continuar, vamos a orar, pero que podamos tener en cuenta esto que está hablando Pablo y qué es lo que nos quiere decir específicamente en los versículos 4 y 5, ¿sí? Que es lo que vamos a estar desarrollando ahora. ¿Vamos a orar? Señor, anhelamos, Señor, conocerte, anhelamos y deseamos conocer más tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando con poder en nuestros corazones, Señor, de aquellos que te conocemos y ya llevamos un tiempo en tus caminos, y aún aquellos que no te conocen, Señor, que nos visitan, que están por primera vez invitados quizás, que podamos, Señor, realmente ser alcanzados por lo que tu palabra, Señor, hoy tenga para nosotros, pero que por sobre todas las cosas, Señor, tu gracia y tu misericordia repose sobre nosotros. Danos entendimiento para que podamos ver y comprender lo que hoy querés hablar a nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien. En primera instancia, el versículo 4 y 5, Pablo hace una aclaración y no es algo que por ahí puede pasar a la ligera. Puede pasar a la ligera y nosotros por ahí, si no nos detenemos, quizás no nos damos cuenta del detalle de lo que Pablo, porque Pablo es una continuación de lo que él viene diciendo. Yo estoy agradecido a Dios porque ustedes son un ejemplo, porque trabajan en amor, porque tienen esa esperanza anclada en Jesús, y hablaba que trabajaban en obras de fe. Y Pablo, en continuación con esto, dice: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Más abajo vamos a continuar. Y lo primero que, para ponernos en contexto, ahí habla Pablo de una característica particular de estos hermanos, pero que no es solamente particular o es de ellos, no es que estas personas que se encontraban en aquel tiempo, cuando Pablo escribe la carta, solamente eran los dueños de esa palabra. Él dice: hermanos amados de Dios. Y es algo que a nosotros muchas veces se nos pasa por alto. Y después dice: y conocemos de la elección de ustedes. Si lo leemos a la ligera podemos decir: hermanos amados de Dios, conocemos la elección de ustedes. Que a la ligera podemos ya decir, es la elección que ellos están haciendo. Si lo leemos muy rápidamente, se puede llegar a malinterpretar. Hay algunas otras versiones de la Biblia que nos lo pueden esclarecer un poco más, pero si lo leemos, pensamos, o ahí nomás decimos la primera conclusión que sacamos: los tesalonicenses, amados por Dios, ellos han elegido a Dios. Puede prestarse para esa confusión, pero el contexto es totalmente otro. El contexto en el que Pablo lo está hablando tiene que ver con que Dios, a esos amados como vos, como yo, que somos amados por Dios, también hemos sido elegidos. También hemos sido elegidos, hemos sido escogidos, hemos sido amados y escogidos por Dios. No que el Tommy a los 16 años escogió al Señor, sino que Dios fue el que me llamó, el que me escogió, al igual que con cada uno de ustedes. Si realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos creído en este Salvador que nos hace falta, entonces podemos decir que hemos sido escogidos por Dios. Si hemos podido reconocer eso, si has podido reconocer eso en tu vida, a pesar de todas las cosas, entonces has sido llamado y escogido por Dios. Si estás luchando en contra de ese pecado que vos pensaste que no era un pecado, o que quizás en otro tiempo vivías contento y feliz con aquello que hoy te representa una lucha, o te representa un dolor, o te representa aflicción, tristeza, y por ahí muchas veces lo mantenemos oculto. Si estás luchando con eso, si eso es una muestra de que hemos sido escogidos, de que hemos sido llamados por Dios. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas
para santificarnos. Pero Pablo, cuando habla acerca de esto, dice Pablo, no me es difícil darme cuenta que ustedes son amados y escogidos y son elegidos por Dios. ¿Por qué? Porque vemos un cambio en sus vidas. Dice, porque en nuestro evangelio, lo que nosotros le hemos predicado, no quedaron solamente en palabras. No fueron palabras que se las llevó el viento. No, dice que no solamente en palabras, si bien le predicaron a esas personas, sino que fue con poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. El Espíritu Santo lo que viene a hacer en tu vida y en mi vida viene a traer convicción de pecado. Viene a convencernos de que vos y yo necesitábamos ser enjuiciados y condenados. Pero el Espíritu Santo obra en tu vida y en mi vida de tal manera que vos y yo podamos arrepentirnos de ese pecado y poder vivir una vida que le dé la gloria a este Salvador que murió por cada uno de nosotros y resucitó para darnos vida. Cómo Pablo introduce un tema muy importante y que quizás para los estudiosos muy controversial. En particular, lo veo muy claro en la palabra, lo veo muy claro a lo largo de toda la palabra, y es el tema de esta elección de Dios. Y es controversial porque muchos por ahí dicen, ¿cómo la elección de Dios? Y yo qué tengo que ver si yo elegí venir a la iglesia hoy día, a mí nadie me obligó. Si yo elegí en aquel momento decir una oración y recibir al Señor en mi corazón como Señor y Salvador. ¿Cómo que Él elige? Entonces hay algo que se contradice, porque puede y salta por ahí esa pregunta. Pero Pablo entendía y les explicaba a los tesalonicenses algo que nosotros debemos entender. Y es que muchas veces no entendemos las buenas noticias o las malinterpretamos a estas buenas noticias que tienen que ver con el evangelio que predicamos, porque no entendemos las malas noticias que habían antes de que se nos predique, de que conozcamos a Dios. Y muchas veces caminamos, nacemos de nuevo, conocemos a Cristo, lo aceptamos y vivimos una vida o nos dirigimos de una manera que Él pueda ser glorificado, pero con una visión un poco distorsionada de lo que realmente el pecado ha hecho en tu vida y en mi vida, antes de conocerle, antes de arrepentirnos. Y esto que Pablo les está hablando son conocidas como las doctrinas de la gracia. Usted después en su casa, si tiene tiempo, investigue, averigüe, lea, eso es bueno. Pero estas llamadas doctrinas de la gracia son un compilado, por así decirlo, de puntos muy resaltados por grandes hombres y siervos en lo largo de la historia de la iglesia, que lo único que han hecho es ponerle un título a verdades que encontramos ni más ni menos en este pasaje y a lo largo de toda la Biblia. También que hay mucho cuestionamiento y también son controversiales, pero discúlpeme si yo lo veo en la Biblia y lo veo tan claro, tengo que predicárselos. Y es que la palabra primeramente nos enseña y nos explica qué es lo que pasa con nosotros antes de conocer a Cristo. Y dicen estas doctrinas de la gracia, que es una de las principales, que vos y yo debemos entender que nosotros estábamos muertos espiritualmente a Dios. Y se llama algo como la corrupción radical. Y radical no significa porque estén afiliados a la UCR del partido político, sino radical tiene que ver con esa palabra raíz, radix, raíz, que tiene que ver con algo que es de raíz, una corrupción. Cuando algo está corrompido, cuando algo está corrupto, significa que hay algo que está sucio, hay algo que nació para algo, pero no puede cumplir la función de la manera que fue diseñado. Es algo que está totalmente corrompido. Y esta es una de las cosas que pasa con vos y conmigo antes de conocer a Cristo. Y si no has conocido a Cristo, si no has puesto tu corazón delante de Él y no te has arrepentido, yo te animo a que en esta noche
puedas hacerlo, puedas arrepentirte de tus pecados y puedas venir a Él. Puedas venir a Él en convicción de fe y de arrepentimiento. En esa condición en la que vos y yo nos encontrábamos, ahí en donde nosotros encontramos la necesidad de un Salvador. Encontramos la necesidad de que alguien nos salve, porque ni vos ni yo podemos hacerlo. Ni vos ni yo podemos hacerlo. Y quiero traerles algo a raíz de esto, que decía un predicador estadounidense, dice en su libro El enfoque en el Evangelio de Carlos Spurgeon, que Spurgeon entendía claramente que antes de que un evangelista, un predicador, comunique el Evangelio, la buena noticia de la salvación, debe comunicar la mala noticia de la condenación. Y cita al mismo Spurgeon en una enseñanza acerca del pecado de Adán. Y no quiero aburrirlos mucho con esto, pero es para que podamos entender y ponernos en contexto. Y dice, Spurgeon dijo lo siguiente: el día en que Adán comió del fruto, su alma murió. Su imaginación perdió el gran poder de elevarse a las cosas celestiales y ver el cielo. Su voluntad perdió la capacidad de elegir siempre lo bueno. Su juicio perdió la habilidad de juzgar entre lo que es correcto y lo incorrecto con claridad e infalibilidad. Aunque algo quedó retenido en la conciencia, su memoria se manchó y se volvió propensa a guardar lo malo y a desechar lo justo. Ya no tenía vitalidad moral, espiritual. La virtud, la santidad y la integridad eran la vida del hombre, pero cuando desaparecieron, el hombre quedó muerto. Esto lo decía Spurgeon en uno de sus tantos mensajes. Lo hemos citado seguido a Spurgeon en estos fines de semana. Pero, ¿qué es lo que quería decir Spurgeon con esto, o este predicador? Él quería decir que el pecado de Adán no solamente lo afectó a él, no solamente quedó en que Adán y Eva fueron aquellos que fueron tentados y comieron del fruto que Dios le había mandado no comiesen. Entonces, en ese momento que Adán comete este pecado, que desobedecen determinadamente la voluntad de Dios, es que toda la naturaleza humana, todos nosotros, vos, yo, el que está por nacer dentro de 20 años, el que nació hace 2000 años y hace un poco más, todos estamos en una naturaleza caída, hemos caído en pecado. Dice que por cuanto todos pecamos, todos, no es que hay personas más buenas que otras, no es que, bueno, ante nuestros ojos sí, pero ante los ojos de Dios todos hemos pecado, en mayor o en gran medida todos hemos pecado y no alcanzamos a ver esas cosas celestiales, no alcanzamos la gloria de Dios, hemos quedado lejos, hemos quedado separados. De ahí nace la necesidad de que vos y yo nos arrepintamos, de que vos y yo no podamos hacer nada por mejorar nuestra condición, a menos que no obre el Espíritu Santo con poder en tu vida y en mi vida. A menos que no obre el Espíritu Santo con poder en tu vida y en mi vida. El veneno del pecado está en la fuente misma de nuestro ser. Ha envenenado nuestro corazón. Está en el tuétano de nuestros huesos. El tuétano, ¿vieron cuando comemos osobuco? Lo tiramos al puchero o hacemos osobuco al disco. Lo que está dentro del hueso, la médula, o donde está lo más íntimo y profundo del hueso. Dice que eso, el pecado ha corrompido y está ahí metido, en lo más profundo de nuestro ser. Y es tan natural para nosotros como cualquier otra cosa que nos pertenezca. Vos y yo vivíamos tan bien antes de conocer a Cristo con nuestro pecado. Vivíamos tan a gusto con nuestro pecado. Vivíamos contentos con nuestro pecado. Es más, nos sentíamos dichosos de hacer lo que hacíamos, quizás. En mayor o menor medida, lo reconocíamos o no lo reconocíamos, nos dábamos cuenta o no nos dábamos cuenta. Pero de esa manera es que nosotros vivíamos antes de conocerlo. Como les decía, de raíz,
De raíz, nosotros estábamos corrompidos. Nosotros estábamos corrompidos. Todos, y esto es algo que tenemos que entender, y por qué Pablo se sentía tan contento y alegre y orgulloso de estos hermanos en Tesalónica. Todos necesitamos nacer espiritualmente, porque todos estamos muertos, incapaces de ver, desear o responder al mensaje del Evangelio. Nadie puede salvarse a sí mismo. ¿Alguna vez, y esto fue algo que se me ocurrió mientras preparaba, alguna vez han escuchado en un noticiero o alguien cercano, o si lo han visto ustedes presencialmente, yo no lo he escuchado, pero sería una noticia muy loca, muy que parecería armado, pero alguna vez han escuchado que un muerto, una persona difunta, el día de su funeral, esta persona quizá tenía muchas riquezas y se olvidó de hacer el testamento, o tenía muchas propiedades, casas, departamentos, vehículos, y se olvidó de hacer el testamento, no dejó nada sentado y tiene muchos hijos y pudiendo ser beneficiarios, tienen que esperar. Dice el muerto, no, pará, tengo que elegir a las personas a las que les voy a dar mis posesiones. Un muerto no puede escribir su testamento después de muerto, ya no tiene posibilidad de elegir a quién le va a heredar sus posesiones. Un muerto no puede elegir el cajón donde lo van a meter una vez que está muerto, ya no tiene o elegir o arrepentirse de su sepultura. Capaz que quería que lo enterraran y dice, no, pero ahora me quiero cremar. O quería, y cuando vio que estaba caliente el horno, no quiso meterse al crematorio, sino que pasó. No, eso no pasa, o no ha pasado, y si ha pasado sería raro. Pero hasta donde yo sé, y si le ha pasado, lo ha escuchado, lo ha visto, si lo ha visto y tiene un video tal cual, con el acta de defunción en la mano, lo veo y lo creo. Pero hasta que no pase. Pero eso es lo que tenemos que entender. Todos nacemos muertos espiritualmente y así como el muerto no puede elegir nada porque está muerto, porque ya no tiene capacidad de elegir, nosotros mismos no teníamos ni tenemos en nuestra naturaleza humana caída la capacidad de elegir a Dios por nuestra propia cuenta. No tenemos la capacidad de elegir a Dios por nuestra propia cuenta. Estábamos muertos. Y estas verdades por ahí, como les decía, son muy controversiales. Algunos dicen, no, eso no es así. Pero yo a lo largo de toda la Biblia lo veo y me es muy claro. Me es muy claro que vos y yo no podíamos elegir a menos que Dios hiciera algo en tu vida y en mi vida. Me es muy claro. ¿Por qué? Porque la voluntad humana está tan corrompida, está tan inclinada a todo lo que es malo, que sin la influencia, como les decía recién, poderosa, sobrenatural e irresistible del Espíritu Santo, ningún ser humano acudiría a Cristo. Así que esto que yo les acabo de decir tiene que ser un motivo de alegría para vos y para mí en esta tarde-noche, en esta mañana. Tiene que ser un momento de alegría. Tiene que ser algo que realmente reconforte nuestros corazones. Porque que hoy estés acá teniendo la posibilidad de escuchar, teniendo la posibilidad de recibir, teniendo la posibilidad de haberte encontrado con el Creador, con aquel que necesitábamos en un momento de nuestra vida y nos salió al encuentro, tiene que ser un momento de alegría, celebración. Él te eligió, Él te amó. Y vamos a ver enseguida la base sobre cuál nos está eligiendo. ¿Por qué te eligió? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué no eligió al que tengo al lado? Porque son otra de las preguntas que pasan por la cabeza. Son una de las cosas que muchas veces, y yo les voy a decir la verdad, me hubiese sido mucho más fácil pararme y decirle, Dios nos escogió a todos, está esperando que entren por esa puerta, nada más. Hubiese sido mucho más fácil decirles eso. Hubiese sido mucho más fácil y menos doloroso para mí, porque yo tengo muchas personas que por ahí no entran a la iglesia, no vienen a la iglesia. Tengo mis hermanos, familia. Obviamente que sigo orando y predicándoles el Evangelio porque yo no sé quiénes son aquellos que Dios ha escogido.
aquellos que Dios ama? Yo no lo sé. Entonces, esto debe ser algo que muchas veces obviamente sale y se nos viene esa pregunta. ¿Qué pasa con aquellos? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué el vecino no? ¿Por qué yo sí y por qué el vecino no? Y para que podamos entender, muchas veces nosotros nos atribuimos la elección. Yo decidí seguir a Cristo, decimos. Yo he decidido seguir a Cristo, como dice un canto. Yo he decidido seguir a Cristo. Pero con lo que acabamos de ver, entendemos que no es tan así. No es tan así. Y Romanos 6, 12, 23, no lo busque solamente para poder ejemplificar esto que les estoy diciendo. Dice Romanos 6, 12, 23. Por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, a sus deseos, ni presenten su cuerpo al pecado como instrumentos para pecar, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros y su cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sigue diciendo, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fueron entregados. No es que ellos decidieron aceptar una enseñanza reveladora, sino que el Señor mismo nos ha expuesto o los ha expuesto a su verdad, a su palabra. Él nos ha entregado a su verdad, a su palabra. Habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Y después dice en el versículo 19, dice, por causa de la debilidad de su carne les hablo en estos términos, porque de la manera que ustedes presentaron su cuerpo como esclavos a la impureza, al pecado, también deben presentar ahora sus cuerpos como esclavos para la justicia, para santificación. Y ahí sigue dando una explicación, pero ¿a qué voy con esto? Nosotros muchas veces hablamos de que decidimos libremente. Es verdad, hoy día vos tomaste la decisión de venir a la iglesia. Y es verdad, si no, no hubieses venido. Vos también tomaste la decisión quizá en su momento de arrepentirte, convertirte y creer en Cristo y dejar toda tu vida atrás. Todo aquello que no glorificaba a Cristo lo dejaste atrás. Es verdad. Es totalmente cierto, porque nadie les puso un cuchillo en la panza. Y si alguien se lo ha hecho, díganos, háganos saber, porque no es el evangelio que predicamos. Pero sí hay una realidad, que todo esto que nosotros hacemos no lo hubiésemos podido hacer si por medio del Espíritu Santo Dios mismo nos hubiese regenerado en nuestro interior, nos hubiese transformado nuevamente y nos hubiese dado la fe para poder creer en Él y arrepentirnos, porque la fe no es tuya ni mía, es de Dios, la fe para creer en Él. Porque la salvación no es tuya ni es mía, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y dice Moisés que Dios salva a quien le place. Dice que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y esto que suena como duro, ¿no? Suena difícil, duro. Pero ¿saben qué? Escuché esto una vez de un predicador que dijo, cada uno de nosotros íbamos derechito en una escalera que iba derechito al infierno. Todos. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno ni lo justo. No hay justo ni aún uno. Todos íbamos derechito, íbamos contentos aparte y felices, derechitos al infierno.
Y ahí es donde el Señor interviene en tu vida y en mi vida para traer luz y darnos cuenta de que cada vez que íbamos bajando se ponía más caliente. Se ponía más caliente, es como entrar en una roticería y ponerte al lado del horno. Estás en la recepción, capaz no sentís tanto, pero cuando Él te va acercando, decí que el Señor salió a nuestro encuentro. Porque ese era nuestro destino y era tu destino. Muchas veces suena raro y rudo, pero todo eso es lo que vos y yo estábamos destinados. Y estaba bien que así fuera, porque todos pecamos. Y ese era el justo juicio de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Si Dios hubiese sido justo con cada uno de nosotros, ninguno de nosotros estaríamos acá esta tarde-noche. Si Dios hubiese sido justo, nosotros no deberíamos ni existir. No tendría que quedar ni la sombra de lo que nosotros somos. Pero Dios tuvo misericordia con vos y conmigo para que podamos ser alcanzados por su gracia y su misericordia. Porque Él te eligió, porque Él te llamó, y a los que Él llamó desde antes de la fundación del mundo, también los justificó, los santificó, los glorificó. Porque vos y yo hemos sido alcanzados por un Salvador que necesitábamos, porque éramos incapaces, porque estábamos muertos, pero en Él tenemos vida. En Él tenemos vida. En Él tenemos vida. Y como les decía, ¿somos esclavos o del pecado o somos esclavos de Cristo? Suena raro la palabra esclavo, pero por ahí se nos ha enseñado acerca de esto. Recuerdan en el Antiguo Testamento, los esclavos cumplían ciertos años y llegado a tal edad o a tantos años, no recuerdo bien la cantidad, el esclavo podía ser libre, pero muchos esclavos, por el amor y el afecto que agarraban a su amo o a la familia a la que pertenecían, decidían voluntariamente ser marcados con un punzón en su oreja y pertenecer y seguir siendo un siervo de esa familia o del Señor al que le pertenecía o le perteneció durante su tiempo. Y esta palabra esclavo hace memoria a esto. Somos siervos voluntarios, somos esclavos voluntarios. Obedecemos y hemos decidido obedecer a Cristo, no en contra de nuestra voluntad, no porque Cristo nos obligue, no porque Dios nos obligue, sino que voluntariamente hemos decidido seguirlo. Y acá hago un paréntesis con esto. O somos esclavos de Cristo para obedecer a Cristo, o somos esclavos del pecado para obedecer el pecado. En ningún momento de nuestra vida, antes de conocer a Cristo, nosotros fuimos libres. Nosotros obedecíamos y obedecemos, en el caso de que no estemos en Cristo, obedecemos el pecado que hay en nuestra vida. Obedecemos el pecado. Es lo que Pablo estaba explicando recién, es lo que Pablo hablaba en Romanos 9. Somos esclavos del pecado y presentamos nuestro cuerpo para pecar. Y vivimos de una forma natural. Vivimos de una forma natural. Nunca hemos estado sin obedecer a alguien. En nuestra vida pasada obedecíamos al pecado que reina en la carne. Y en nuestra vida con Cristo, en nuestra unión con Cristo, obedecemos a Cristo libremente. Porque solamente cuando Cristo viene a morar en nuestra vida y el Espíritu Santo opera en nuestros corazones para transformarnos, es que nosotros somos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque hemos conocido la verdad y la verdad nos hace libres. Porque hemos pasado de tinieblas a su luz admirable, a ese reino inconmensurable que no puede ser movido, que no se marchita, que no se corrompe. Libremente y por medio del poder del Espíritu Santo, nosotros hemos sido escogidos por Dios, hemos sido elegidos por Dios. ¿Y en base a qué hemos sido escogidos? ¿Por qué Dios nos elige? ¿Por qué Dios elige? ¿Por qué Dios elige? En primer lugar,
es porque somos amados soberanamente por Dios. Amados soberanamente por Dios. Y cuando pongo la palabra soberanamente, tiene que ver con una decisión o con una intención o una forma que solamente le pertenece a que es soberano, que lo caracteriza a nuestro Dios, a ese Dios que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Somos amados soberanamente por Dios. Dios nos elige porque Él ya sabía que nosotros íbamos a creer. Esta es otra de las preguntas que surgen a raíz de esto. Sería raro si Dios nos elige porque Él ya sabía que nosotros íbamos a creer en Él. Estaría como haciendo trampa a Dios. Pero Dios, y sería como, en simples palabras, como que Dios maneja un poco el tablero. Si bien Dios es soberano y Él toma las decisiones. Pero ninguno de nosotros vino acá con un arma en la cabeza, sino que somos libres en Él. ¿Dios nos elige porque Él ya sabía que nosotros íbamos a creer? No. ¿Dios nos elige por algo que nosotros hayamos hecho? Tampoco. Dios nos eligió porque Él nos ama. Punto. Dice el versículo que leíamos recién, el que estamos, 1 Tesalonicenses 1:4, dice: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Dios nos eligió porque Él nos ama, nos amó porque quiso amarnos y nos escogió, nos eligió porque nos amó. Antes de la fundación del mundo, antes de llamar a existencia todo lo que hoy vemos, antes de que el cielo fuera el cielo y que la tierra fuera la tierra, antes de que vos y yo pudiéramos estar en el vientre de nuestras madres. Él nos escogió, Él nos llamó antes de la fundación del mundo, incondicionalmente. Esta doctrina de gracia, que es la elección incondicional, tiene en base en esto. Él nos eligió incondicionalmente. Él nos eligió incondicionalmente. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 13, 14. Dice lo siguiente: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria, esa gloria que recuerdan, al principio decíamos que hemos sido apartados de esa gloria, que no alcanzábamos esa gloria, que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos, alejados. Bueno, acá Él nos escogió para que nosotros podamos vivir conforme a su gloria, para que podamos contemplar y estar cerca de su gloria, esa gloria ni más ni menos en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, y retomamos la idea de los tesalonicenses, Pablo está hablando de un amor específico, no está hablando de un amor general, no está hablando de un amor como el que quizás vos puedas tener por tu perro, porque a las mascotas uno las ama, ¿sí? ¿Cuántos tienen mascotas? Y más los que son perreros, animaleros, que les gustan todo tipo de animales, ama a las mascotas. Pero si yo le pregunto a alguien que está casado si ama a su esposo, me va a decir: sí, amo a mi esposo o amo a mi esposa. Y si... No, es otra pregunta totalmente distinta. No vamos a comparar la mascota con la esposa ni con el esposo. El amor por el perro, sí, amo a mi perro. Amo a mi esposa. Y si yo le dijera: ¿de qué lugares usted ama más? ¿La montaña, la playa o estar en la casa, capaz? No sé, en el patio de su casa. Usted me va a decir: bueno, yo amo la montaña o yo amo la playa. Amo estar en la playa, amo. Vieron que tenemos esas expresiones y nos referimos de ese amor
Pero si yo le preguntara, ¿es el mismo amor que vos le tenés a tu esposa el que le tenés a tu perro? No, son distintos amores. Son distintos amores. Espero que por la esposa y por el esposo sea mayor que por el perro, si no estamos en problema. O alguno dice, amo la montaña porque no quiero estar con mi esposa ni con mi perro. Espero que no sea así tampoco. Pero son distintos tipos de amor y no dejan de ser amor. No dejan de ser amor lo que sentimos, pero son distintos tipos de amor. Ahora, si yo le dijera, yo amo a mi esposa, pero si yo le dijera que yo amo a todas las mujeres acá, estaría en problemas. Si yo digo que amo a las hermanas de la iglesia y a los hermanos de la iglesia, estamos bien porque Dios nos manda a amar a nuestros hermanos. Ahora, si yo amo a las hermanas de la iglesia como amo a mi esposa, estoy en problemas. Porque el amor entre esposos es distinto, es particular, es especial. Se ríen ustedes, ¿qué les pasa? Pero a esto voy, es un amor particular, es un amor específico y esto es lo que Pablo está diciendo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. O sea, para los elegidos hay un amor particular. Hay un amor particular. Me van a decir, pero es que Dios es amor. Dios es amor y Dios ama al mundo. Y yo le voy a decir, sí, porque la Biblia dice que Dios es amor y que Dios ama al mundo. Pero es como le decía recién, son distintos tipos de amor. Esa benevolencia que Dios tiene para con todos los seres que Él ha creado, no es la misma que tiene, no es el mismo amor que tiene para los que son suyos. Y eso debería ser un motivo de alegría. De alegría porque hoy estás acá con la posibilidad de poder confiar, arrepentirte y abrazar el Evangelio por el cual Cristo murió y resucitó. Murió y resucitó. Dios tiene una benevolencia o un amor general por cada una de sus criaturas. Mateo 5, 43 al 48 nos dice cuál es el amor que tiene por el mundo y por aún aquellos que no, aún Jesús mismo nos dice, lo que vamos a leer, que amemos a nuestros enemigos, que amemos, que oremos, que le prediquemos aún a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos maltratan. Mateo 5, 43 al 48 dice, a ver si está acá, 43, 48, acá. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, completos en amor, como su Padre Celestial es perfecto. Y esto habla de un amor que debe caracterizar al cristiano. Un amor para todos, aún aquellos con los que no nos gusta la cara que tiene, con los que no nos gusta las actitudes que tiene, o que simplemente no hay piel. Debemos amar aún aquellos que nos han causado o nos causan daño y afectan nuestra vida. Dios tiene con los suyos un amor especial, específico. Y cuando digo los suyos, hablo de vos, hablo de mí. Si te has arrepentido, si has creído en Cristo, si estás luchando con tu pecado, si has creído en Cristo, entonces estoy hablando de un grupo de personas que pertenece a este Dios admirable, pero con los suyos tiene un amor que lo mueve a darnos a Cristo. Para con los suyos tiene un amor que lo mueve a darnos a Cristo. El amor de Dios
para con vos y para conmigo, es que Cristo murió en esa cruz para que vos y yo pudiéramos hoy tener una vida plena en esas riquezas en gloria de las que se nos predica muchas veces o lo que encontramos en su palabra. La palabra en Juan 17, 9, 10 es la oración que Jesús hace, lo vamos a parafrasear, y es: Señor, yo te ruego por ellos, por los que vos me diste, no te ruego por el mundo, yo te ruego por los que vos me diste, por aquellos que vos elegiste y me diste en una eternidad, en la eternidad pasada, antes de que las cosas fueran. Vos y yo ya estábamos en las oraciones de Jesús. No te ruego por el mundo, te ruego por los que me has dado, por los que te pertenecen, por los que vos elegiste, por los que vos elegiste. Este amor es un amor reservado solamente para los escogidos, solamente para los escogidos. Romanos 8, 29, 39 al 39 dice lo siguiente: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo. Y esto lo hizo por cada uno de nosotros. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusarte? ¿Quién va a acusarte? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, y más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el amor de Cristo el que hizo que vos y yo fuéramos escogidos por Él. Él tiene un amor especial, particular para los que son suyos. Él tiene un amor reservado en Cristo para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Mi hermano, si has venido sin Cristo, viviendo tu vida de espaldas a Él y a estas verdades, te animo a que creas, a que te arrepientas de tu vida y puedas seguirle en obediencia, siendo siervo de su voluntad. En primer lugar, ¿por qué Dios nos elige? Como dijimos recién, porque Él nos amó. La base de su elección está en su amor, porque Dios nos amó primero. Aún sin nosotros haberle conocido, Él nos amó. Él nos amó primero. Ninguno puede sentirse orgulloso ni jactarse de haber sido elegido por Dios, porque no hizo nada para merecer esa elección. No hizo nada para merecer esa elección, solamente el pecado que había en tu vida y en mi vida que nos hacía imposible alcanzar su gloria. Es lo único que le aportamos a la elección de Dios y esa salvación que hoy
tenemos en Cristo. Spurgeon decía también que en toda la Biblia ve que la condenación por completa pertenece y es toda del hombre. La condenación tuya y mía, éramos totalmente responsables. Si nosotros no éramos condenados, no teníamos nada de qué quejarnos porque estábamos cumpliendo nuestro castigo, nuestro juicio de la manera que lo teníamos que cumplir por haber pecado. Ahora en la salvación no hay nada que nosotros podamos aportar. Es toda del Señor. Es toda del Señor. Tu salvación, tu elección, es toda del Señor. Toda del Señor. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si soy elegido? Recién más o menos cuando empezamos dijimos algunas cosas. Si estoy luchando, si estoy combatiendo con ese pecado, si estoy siendo confrontado con su palabra y poniéndola en práctica, si mi vida está siendo transformada. Pero miren lo que dice más abajo. Dice, sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino en poder, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. No vino solamente en palabra. Y acá hay algo particular. No es que Pablo mandó la carta y se quedó sentado donde él estaba en ese momento y no les predicó a los hermanos de aquella época. No, él fue, predicó, estuvo un tiempo con ellos, les predicó el Evangelio con palabras, porque dice Dios que ha dispuesto que cada uno de nosotros alcancemos la salvación por la locura de la predicación. Hay algunos que dicen que, ¿qué hacen todos los sábados yendo a escuchar a una persona, a cantar canciones, una persona que habla palabras raras? ¿Qué hace toda esa gente? Y es que es por la locura, que a ellos les parece que es locura o algo necio, o algo tonto, estúpido. Es por esa locura de la predicación que cada uno de nosotros hemos de ser salvos, hemos sido salvados por Él. Y van a llegar otros y añadirse otros por la locura de la predicación. Así que mi hermano, esto no solamente es ánimo para aquellos los que estamos acá y se sienten por ahí, no me siento amado, sino que también es para que nosotros, por medio de ese amor con que Cristo nos amó, podamos llevar este evangelio a otras personas. Podamos llevar Ustedes recuerden que ni usted ni yo tenemos los nombres o el libro de la vida para saber a qué personas eligió o no eligió Dios. Usted y yo tenemos que ser impulsados por esto a predicar el evangelio para que otras personas se conviertan. Predíquele a su hermano, predíquele a su primo, a su compañero de trabajo, a su compañero de la facultad, del colegio, a sus amigos. Porque dice que no he venido a ustedes solamente en palabra, sino en poder. En el poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Colosenses 3, 12, 17. Y ¿saben qué? He tomado a propósito muchos pasajes para que podamos entender que esta verdad permea absolutamente, prácticamente todo el Nuevo Testamento. Todo. O sea, la elección incondicional de Dios para los escogidos por Él está escrito en todo el Nuevo Testamento. Colosenses 3, 12 al 17 dice lo siguiente. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Dice que no solamente vino en palabras por la predicación, sino que vino en poder y en el Espíritu Santo. Y lo que relata Colosenses 3, 12 al 17 no es más que una vida llena del Espíritu Santo y transformada
por el Espíritu Santo, dando frutos por medio del Espíritu Santo. No está diciendo que necesitamos, cuando habla Espíritu Santo y poder, no está hablando del fuego consumidor y esas cosas que por ahí estamos acostumbrados. No, está hablando de lo que en tu vida diaria pasa, lo que hay en tu corazón, cómo te comportás en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en la iglesia. Cuando habla de poder, habla de un poder transformador, un poder que transforma vidas, un poder que no se queda en palabras, es un poder que hace que las vidas cambien. Y ni vos ni yo tenemos ese poder, es el Espíritu Santo obrando en tu vida, aplicando las verdades de la palabra con poder y con eficacia para que seamos nuevas personas todos los días, porque sus misericordias se renuevan cada mañana para que eso pase en tu vida y en mi vida. No hay nada que nosotros podamos agregar o quitarle a lo que el Señor ha hecho por nosotros. No hay algo que podamos hacer para que Él nos ame más o nos ame menos. Él nos ama. Él nos ama y ha entregado a su Hijo para que nosotros podamos en esta tarde-noche recibir su palabra, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él por medio de la fe que Él te entregó, por medio del arrepentimiento que Él te entregó y por medio de la salvación que Él ha entregado a cada uno de nosotros. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Amén. Gracias por haberte quedado en nuestra transmisión. Te pedimos que te suscribas y que compartas este contenido con tus amigos. Dios te bendiga.